vemos la necesidad de que se establezca igual un esquema o un marco que oriente las políticas públicas en este sentido para las administraciones públicas y sobre todo que este marco en principio, pues según la normativa, tendría que someterse a los principios de igualdad, concurrencia, para garantizar que todas las asociaciones tienen derecho a participar. Todo ello se podría gestionar a través de una ordenanza municipal que regule la cesión de esos espacios públicos, así también la posibilidad de que existan concretos casos donde se puedan conveniar con asociaciones concretas que por su interés público o por el servicio público que prestan, pues se pueda hacer una cesión directa a este tipo de asociaciones. La adjudicación de un espacio puede tener una duración de 4 años y el proyecto igual tiene una vida de 10, 15 o 20 años. Entonces, pues, el garantizar la concurrencia y participación de los que vienen después, de las nuevas o las otras asociaciones que no han accedido a los espacios, pues puede colisionar con el romper con un proyecto consolidado que es de interés público. Entonces, pues el cómo resolver ese problema pues es muy importante. A veces tenemos un montón de equipamientos vacíos y las entidades públicas somos incapaces de, venga, pues vamos a dedicar y a explotar todos estos bienes que tenemos que están, y bueno, hacer ese esfuerzo es fundamental. O sea, yo creo que hay un esfuerzo de organización interna muy fuerte, pero también hay falta de medios a veces.